la colaboración de Patricio de la Fuente González Car, como todos los viernes. Patricio, qué gusto, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos y agradecer como siempre el espacio. Pues ahora sí, es inevitable hablar del tema de la semana, que fue esta espléndida investigación, muy bien documentada, respaldada por expertos y técnicos respecto al espionaje que estaría conduciendo en el gobierno de la República, específicamente hablando de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y sobre todo personas que observan un posicionamiento crítico o contrario a lo que son los parámetros del gobierno. Pero más allá de esta nota, las implicaciones esta semana, un gobierno que pone de manifiesto de nueva cuenta que su enorme incapacidad para reaccionar en los momentos de crisis y cómo a raíz de esta reacción torpe, tardía, desde el lunes hasta lo que vimos ayer por la tarde, que me pareció de toda suerte desafortunado la manera en que abordó el Ejecutivo Federal el asunto, creo que estamos viendo algo pues que se está complicando, que es muy grave, que no tiene tintes de irse ni en el corto ni mediano plazo, pero que con las reacciones del gobierno pues sencillamente se está complicando más de la cuenta, algo que de por sí es muy delicado. Bueno, creo que además de los tiempos, las formas, ¿no, Patricio? Tarde y vacío el mensaje. Tarde y vacío, porque tú no puedes imponer un vacío informativo ante una noticia de este índole. Yo recuerdo el lunes, estuvimos pendientes porque esto lo saca en su edición matutina el New York Times, en la edición que tiene en la mañana, y tuvieron que pasar más de 12 horas para que se emitiera un comunicado que además, pues por la gravedad del asunto y la importancia del medio de comunicación y sobre todo de los involucrados, era algo que habría tenido que retomar por lo menos el vocero Eduardo Sánchez. No lo hizo, se hizo a través de un empleado de segundo nivel, en una carta sin membrete, en una carta en algo que no dejó a nadie satisfecho, donde se habla que se iniciaría una investigación. Yo sé que el sistema legal en este país, pues la PGR es la que se encarga de ello, pero no de nueva cuenta, esto pues nos lleva a hablar de el propio gobierno autoinvestigándose. Esto nos trajo un recuerdo, el tufo a todo el hazme reír que fue a raíz del escándalo de la Casa Blanca de la señora Rivera, pues que el propio gobierno la investigara a través de un fiscal que se sacaron de la manga. Ajá. De un fiscal que era empleado del presidente. Entonces, esto es la misma historia, la misma gata revolcada, otra vez, pero no se zanjan los cuestionamientos y las preguntas. Nadie está aquí. Yo sí quiero disentir respetuosamente de Andrés Manuel López Obrador cuando ayer dijo que en caso de llegar a presidente, él quitaría el CISEN. La labor del CISEN nadie la está criticando. La compra de equipo de espionaje como el Pegasus y otros que claramente existen no es ilegal, pero es para labores de inteligencia, es para proteger la seguridad nacional, no para considerar que en un entorno donde en México es verdaderamente peligroso ejercer el periodismo, se atente contra los propios, ya de por sí todas las cosas que existen en contra de los periodistas, los ataques sistemáticos, y ahora quien es incómodo al gobierno, pues se le va a investigar. Esto pone de manifiesto otra vez que ironías de la vida, nos puede ser particular Carmen Aristegui o no nos guste o no su trabajo, pero el caso es que la señora es la tercera vez que pone de rodillas al gobierno de la República. Esa es la ironía del caso, en una especie de justicia poética. Bueno, pero me quedo pensando ¿qué sigue? Porque más allá del escándalo que se suscitó estos días y lo preocupante que puede ser, que además, fíjate, déjame abrir otro paréntesis. El tema del escándalo, yo reflexionaba unos días después. Luego, si la ciudadanía en general dimensiona el tamaño del escándalo, porque entiendo que para quienes estamos en el entorno de los medios, de la sociedad civil, de las organizaciones,
pueda tener una dimensión que justamente la tiene de alarmante y de completamente reprobable pensar que el gobierno federal está desplegando recursos para espiarnos, ¿no? Particularmente a activistas o a periodistas que les resultan incómodos o que estén trabajando sobre datos que les puedan resultar incómodos al gobierno federal. Pero luego también me queda la duda si el ciudadano de a pie, si el ama de casa asume esta falta como una falta que también le toca, asume el trabajador, el obrero, el profesor, el estudiante, esta ofensa como una ofensa que también le toca, en la medida de que alguien está decidiendo que no se informe libremente simplemente porque puede afectar al gobierno federal. No, yo creo que no es un tema nada más alusivo, es muy bueno tu apunte. Yo creo que sí, efectivamente hay gente que no lo dimensiona, o tenemos ante las situaciones graves en este país, tenemos pues la costumbre a veces de salirnos. Yo mismo me he reído mucho esta semana por los memes y todo lo que se ha generado en este sentido. Tenemos esta costumbre que es inherente a nuestra condición de mexicanos, de reírnos un poco del infortunio y la tragedia. También hay un ciudadano que ve lejos esto, porque dice, pues yo no le soy importante al gobierno, a mí para qué me van a espiar. Y es cierto, a lo mejor no los espían, y la lista de personajes que están bajo vigilancia no permanente necesariamente, sino aleatoria, pues es más reducida y no está en un espectro donde ellos se desempeñan. Pero lo cierto es, y lo que me encantaría dejarle claro a todos estos ciudadanos, es que el Estado, la misión del Estado es garantizar, una de las tareas principales que claramente este gobierno no ha cumplido, es garantizar nuestra seguridad. Esas agencias deben de existir para combatir a criminales, a delincuentes, y no para no permitir la libre expresión de las ideas. Estamos en la coyuntura de un gobierno. Yo recuerdo estar con una periodista muy muy conocida, una persona que admiro mucho, no voy a decir quién, pero cuando tomaron posesión en 2012 me hizo una reflexión, me dijo, ¿qué tan con prácticas del pasado vendrán estos? Y ahí estamos viendo las cosas. Todas y recargadas, ¿no? Es la respuesta. Recargadas. Todas y recargadas. Existe una regresión a la prensa, si tú lo ves, a la prensa de los años 80, a la prensa amordazada. Hay esfuerzos editoriales muy importantes en este país hoy en día, pero quienes critican al gobierno han sido ampliamente perseguidos. Ahí me quedan las dudas, y pensar, por poner el ejemplo de Carmen Aristegui o algunos otros, que no se les espíe, pues vamos, ¿a quién quieren engañar? El espionaje existe desde siempre. Ayer yo publiqué una columna, hablé de dos casos en particular, uno de La vida de los otros, que es una película extraordinaria que me permito recomendar. Es otra circunstancia, es la República Democrática Alemana en los años 80, donde se desarrolla, pero habla cómo se desempeñaba la Stasi, que fue la policía secreta. Pero en particular en el caso México, sabes que recomendarles la charola de Sergio Aguayo Quesada, porque él habla de cómo evoluciona la dirección, los primeros órganos de inteligencia en México, la famosa Dirección Federal de Seguridad que condujo Gutiérrez Barrios, cómo se espiaba a la gente, cómo se elaboraban fichas que mucho tiempo se pudieron consultar en el Archivo General de la Nación, y cómo eso transmuta actualmente en el CISEN. Claro. Entonces esto claramente nos habla de cómo se ha ido desarrollando esto. Yo creo que además, o sea, la inteligencia existe, pero no debe de ser usada para perseguir a opositores del régimen, porque eso nos lleva a un gobierno que hoy está criticando lo que sucede en Venezuela, pero finalmente tienen opuestas prácticas a lo que pasa en las grandes dictaduras. Entonces, y la respuesta ayer, como cereza en el pastel, de un presidente que verdaderamente se enreda y que se autojustifica diciendo que él también se siente espiado. Alguien por ahí hacía la reflexión, ¿dónde deja el Estado Mayor Presidencial parado cuando dice que él se siente espiado también? El caso es que a nadie se hizo la respuesta, y hoy esta situación pues se ha inflamado además, porque para variar pues tenemos un gobierno que parece que nada de muertito, y que ya no le importa, está en un nivel a veces ya de cinismo, de pues ya nos vamos, así son las cosas, ¿qué le hacemos? Ningún chile les embona, y bueno, pues bueno, ahí la pequeñez. Pero ¿desde cuándo están así, Patricio? Desde hace mucho. O sea, ¿desde cuándo están nadando de muertito?
Ya, No, pues desde hace mucho. yo pienso en Pues lo que ojalá ocurrió que esta estuvieran semana. nadando de muertito, porque si estuvieran nadando de muertito no pasaría absolutamente nada, pasarían inadvertidos. El problema es que hacen cosas para encender todavía más el ánimo social. El desánimo social, tendría que decirlo. O sea, El no hacer también enciende. El no hacer, pero también el discurso. Patricio, buenos días. No te había saludado, buenos días, pero estaba escuchando con mucha atención lo que nos compartes. Y yo decía hace rato que la política se hace desde dos vías. Por una parte, la palabra, el discurso, y por otra parte, las acciones. Y desgraciadamente, en este sexenio, de manera particular, las acciones no han sido lo suficientemente contundentes para que estén por encima de la palabra. Y la palabra ha sido, sin duda alguna, algo que ha metido una y otra vez en problemas al presidente, desde que fue candidato. Se veía venir, como esta incapacidad, hasta cierto punto tendríamos que calificarla así, de tener exactamente la palabra adecuada, el tono adecuado, en el momento adecuado, que es una virtud de los estadistas, de los políticos. Sí, por supuesto. La palabra en el momento, o sea, la palabra, como dice la mirada, o sea, la canción de Ojalá, la palabra precisa y la sonrisa perfecta. Claramente aquí no hay esa habilidad, no ha habido un contacto, hay una lejanía. Cuando se ha intentado tardía y fallidamente cambiar el modelo de comunicación, el presidente se intenta acercar de alguna manera, la riega, y no lo estoy diciendo en un afán peyorativo, pero ¿cómo podemos hablar de cercanía y de una comunicación efectiva cuando, no recuerdo cuándo fue la última vez que se dio una conferencia de prensa? En el primer año de gobierno, eso está documentado. Después del primer año de gobierno, el presidente no ha salido a dar una rueda de prensa. No, exacto, y no y lo que ocurre el lunes, dejar pasar 12 horas ante una crisis internacional que a cualquier otro gobierno, esto pasa, las comparaciones son odiosas, pero esto pasa en Estados Unidos, ya estaríamos hablando de comités, de comités en la Cámara de Representantes y el Senado, y la creación de una fiscalía especial para investigar esto. Es muy grave lo que estamos viendo, eso es lo que quiero que la gente dimensione, mande. Lo que dice Jorge Ramos en un tuit, el espionaje es como el Watergate mexicano, con la diferencia que nadie investiga a Enrique Peña Nieto y nadie lo obliga a renunciar por actos ilegales. O sea, ese es el tamaño de la información que se dio a conocer. Sí. No, y desgraciadamente vemos, uno, la respuesta tardía, dos, la respuesta no proveniente del presidente, sino de su director de comunicación, y una respuesta que además no convenció absolutamente a nadie, reclamándole y dirigiéndose al periódico que publicó el reportaje de New York Times, en lugar de responderle a los activistas, a los periodistas, a los afectados por el espionaje, que fueron los que ofrecieron la rueda de prensa. Yo les voy a decir algo que es muy grave. Si esta nota la hubiera publicado un medio mexicano, no hubiera existido una respuesta quizá. Esto es porque viene del New York Times y porque de alguna manera todavía tenemos un poco de pudor ante cómo se conduce la prensa extranjera y por la importancia del medio. Pero si esto lo hubiera publicado un medio nacional, no estoy seguro que siquiera hubiera habido no puedo decir ni un boletín, un esbozo torpe, sin membrete el lunes, y no hubiera salido. Pero esto, claro, fue inflamándose porque como no lo controlan, como parece que no saben cómo controlarlo, siempre que hay una crisis pasan estas cosas. Entonces, pues en definitiva es muy grave, es muy triste, es muy lamentable, y es esto en resumen. Yo ayer vi que ante la enormidad de los retos, ante la gravedad de lo que México estamos viendo y la pequeñez en los hombres. Ahora, déjame hacerte una pregunta respecto a esto que decías en esta comparación, si esto hubiera ocurrido en una democracia más consolidada, ¿qué hubiera pasado? Y yo me lo vengo preguntando desde el lunes. ¿Y dónde están las otras fuerzas políticas? ¿Dónde está una oposición en el Congreso haciendo un llamado respecto a esto? ¿Dónde están otros actores de peso en el país llamando a que esto se investigue, conformando una fiscalía? ¿Dónde están otros actores políticos? Hay actores políticos que lo han hecho, pero son esfuerzos aislados. Sí hay algunos partidos que se han pronunciado en este sentido. Sí hay algunos personajes, sí nos ha pedido este grupo de activistas, de ciudadanos, de personas, Juan Pardinas, gente
es una persona impecable. Entonces ellos nos han pedido a nosotros los ciudadanos ejercer presión y ayudarlos. Creo que lo tenemos que hacer, pero yo no veo un esfuerzo colectivo, yo no veo un pronunciamiento contundente por parte, por ejemplo, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en algo que tendrían que estar haciendo ellos, que no es el propio Ejecutivo que se investigue, porque otra vez el tufo, lo que decíamos al principio, la burla de lo que significó Virgilio Andrade otra vez, y además, sí, por un lado, pide el Ejecutivo Federal que se inicie una investigación, la cual ayer sale y descalifica, porque dice que no es cierto. Entonces, verdaderamente, pues, ¿para qué queremos un sistema legal en este país si tenemos al gran elector, como en los años 70, que decide si sí o no va? Así Entonces, es. no hay un pronunciamiento claro. Yo lo esperaría, y a mí no me pone los pelos de punta, además ni pelo tengo, que se explique. Pero ¿para qué queremos las armas de inteligencia? Es para combatir a los malos, no a la gente que representa un equilibrio en este país. En este país, ante esta generación de gobernantes, en especial voraz, necesitamos contrapesos hoy más que nunca. Entonces, bueno, vamos. Ayer fue de toda suerte lamentable. Antes me daba coraje, hoy me da una suerte de pena ver en manos de quién estamos. Pero como les digo, ante la enormidad de la circunstancia, la pequeñez de los hombres, porque esos son chiquitos y de pocos alcances. Muy bien, pues ahí está. Patricio, muchísimas gracias. Déjanos un punto de contacto. Gracias, muy buenos días. @PatoLocuasto en Twitter. Por ahí te seguimos. Patricio de la Fuente González Car, como cada viernes lo escucha usted con nosotros.